Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Les invitamos a que se congreguen, se reúnan en aquellos espacios, en los distintos lugares que cada vez más estamos adquiriendo para que ustedes puedan de manera presencial reunirse con otros creyentes para compartir la fe del Señor. Así que nuestro sueño, nuestro ideal es en muchos municipios de nuestro país y por qué no hacia afuera. Acá en el área metropolitana estamos localizados en varios lugares. Nuestra sede primera es Belén. No me gusta decir principal porque el único principal que está por encima de todos es Dios. Los demás servimos en uno u otro espacio en distintos sitios. Lo importante es que maduremos y crezcamos en la fe. Así que en este día vamos a compartir la palabra, pero vamos a orar. Todos estamos cargados, cansados, preocupados. También hemos tenido grandes bendiciones. Así que no solamente le pedimos al Señor, también le agradecemos por sus bendiciones. Pero hay algunos que están en tratamientos médicos, en tratamiento contra el cáncer o otro tipo de enfermedad. Otros necesitan una sanidad física. Dios sigue siendo el mismo Dios. Dios usa a los médicos, les ha dado sabiduría, la capacidad increíble que Dios nos ha dado de poder aprender y poder conocer el cuerpo humano y servir. Es un servicio. Todo lo que es la medicina, la enfermería, en fin, todas aquellas ciencias de la salud. Pero Dios todavía hace milagros. Eso lo hace porque nos ama. Entonces, podemos pedirle al Señor que haga milagros financieros, pero más importante es que seamos buenos administradores. Porque a veces miramos a Dios como si fuera la lotería y no es de esa manera. Que Dios nos ayude a administrar. Oramos por nuestros obreros y especialmente, cuando me refiero a obreros transculturales, aquellos que están en otros lugares del mundo o en otras culturas, especialmente queremos orar en ese momento para que Dios les ayude a levantar liderazgo nativo. Es muy importante porque si no el obrero transcultural se queda allí solito haciendo un gran esfuerzo, pero en algún momento se tiene que regresar. Necesitamos levantar una generación de nuevos líderes y no solamente en esos lugares, también en nuestra iglesia. Necesitamos que la generación que nos sigue a nosotros predique con esfuerzo, con ahínco, los niños que se están levantando, que tengan el amor y el temor de Dios. Padre, gracias. Gracias porque has hecho grandes cosas en nuestras vidas y por eso oramos creyendo, Señor. Por eso nos reunimos alrededor de tu palabra como lo hacemos en este espacio, pero también queremos congregarnos, oh Dios, en lugares físicos o en las células, en casas, donde estudiamos tu palabra y compartimos como una familia, Señor. Te pedimos, oh Dios, por aquellos que están enfermos, no importa si la enfermedad, los médicos no pueden hacer nada. No importa, Señor, tú eres un Dios grande que hace milagros. Y si quieres utilizar a los médicos, pues darle la sabiduría. Te pedimos por todos aquellos que están en franca recuperación, agradecidos porque tú eres bueno, Señor. Aquellos que tú has sanado, gracias. Ayúdanos a administrar nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida económica. Tenemos un cristianismo, es una sola vida, somos integrales. Así que guíanos y ayúdanos. Oramos por todos nuestros obreros para que puedan levantar liderazgo nativo en aquellos lugares, comunidades indígenas o pueblos no alcanzados, para que el evangelio corra con un buen liderazgo que conoce la cultura, que vive en medio de ella. Padre, ayúdanos a nosotros a levantar a nuestros hijos y a la futura generación de cristianos. En Cristo Jesús, gracias, oh Dios. Amén. Muy bien, vamos a ir a la Escritura. Y hoy queremos hablar de un tema que está precisamente en el libro de Éxodo que hemos venido trabajando desde el año pasado. Y hoy queremos estudiar un pasaje que nos ayuda no solamente a nosotros como personas, sino como líderes de una comunidad, ya sea que estemos como padres, como maestros, como gobernantes o inclusive como sencillos vecinos, creyentes, que de una u otra manera cuando las personas notan que somos correctos, honestos, que oramos, que Dios responde, que leemos la Biblia y que hay sabiduría en la palabra, entonces nos van a preguntar ¿por qué hacer para que la comunidad viva mejor? Entonces la Biblia nos plantea en esta historia algo muy interesante, que si tú estás en un ejercicio de liderazgo o tienes una empresa, ¿cómo vas a levantar una buena empresa? ¿Cómo vamos a gobernar una ciudad? ¿Cómo se gobierna un país? Porque hoy el mundo está en tanto desastre, se ha olvidado del principio bíblico. Entonces leamos esta historia y paramos en la lectura porque queremos explicar sencillamente lo que sucedió en este pasaje. Éxodo 18,
13 en adelante. Al día siguiente, Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros. Y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Muy bien. Padre, gracias por tu palabra. Como siempre, la necesitamos con suma urgencia. Guíanos y ayúdanos para ver cómo podemos ayudar en medio de esta crisis de liderazgo mundial que hay. Nuestros pueblos, los países, las comunidades, en fin, tanta violencia, tantos problemas. ¿Por qué pasa eso? Pero no solamente queremos una respuesta, Señor, sino cómo podremos nosotros desde nuestra contribución como creyentes para que las cosas sean diferentes. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como siempre, la enseñanza de la palabra es vital y no es tan compleja, la verdad. En esta primera parte que empezamos a leer, descubrimos que la historia del pueblo de Israel a través de un hombre que fue líder. Y fíjese que él naturalmente, en aras de ayudar a su pueblo, pues quiso hacer lo que él podía. Utilizó su capacidad, la autoridad que Dios le había dado, y los israelitas tenían pleitos unos con otros. ¡Qué novedad! Todas las comunidades, hasta en las familias sucede. Pero el pueblo estaba esperando siempre, le hacía fila para que él atendiera desde la mañana hasta la tarde. Usted se imagina el dolor de cabeza en las noches cuando estaba pensando en tantos problemas que atendió. ¿Cómo ayudar a una comunidad? ¿Será que eso es efectivo? Entonces empezamos a entender por la palabra que este tipo de comportamiento mesiánico, el único Mesías es Jesucristo, nosotros somos seres humanos. Los padres a veces quieren sacrificarse por los hijos. Creo que debemos de hacer una muy buena tarea, pero no sacrificarnos. Jesucristo ya se sacrificó por todos nosotros. Entonces, esta era la situación. Sobrecargado, no había buena atención, no se puede poner la carga de una sola persona. Sigue diciendo la Escritura, versículo 14. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó: ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Moisés contestó: pues porque el pueblo acude a mí en busca de soluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. Bueno, muy bien, aquí empezamos a notar pues lo que bien podía hacer Moisés. Pero fíjese que el esfuerzo era demasiado para una persona. A veces en nuestros hogares, habiendo varias personas, solo el papá, solo la mamá, o papá y mamá, y los hijos a veces no hacen lo que deben hacer. El trabajo debe ser repartido proporcionalmente en cuanto al tamaño, la capacidad de los hijos, en cuanto a las capacidades de cada uno, descubrir los dones y talentos. Esto nos permite entonces ayudar, cooperar, ser solidarios y también desarrollar dones que son diferentes, respetar la capacidad del que está conmigo. Entonces Moisés decía simplemente: es que el pueblo tiene muchos problemas y me busca a mí. Cuando nos volvemos indispensables en un grupo, en una iglesia, en cualquier lugar, pues la carga es demasiado grande y es peligroso para nuestro orgullo, porque empezamos a creer que nosotros somos, como decimos vulgarmente, la mamá de los pollitos. Sin embargo, entre líneas aparece, y notémoslo, que Moisés tenía claro: debo mantener al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito estas instrucciones. Pero miremos qué responde el sabio suegro. Los suegros no tienen que ser malos, es mentira. Dice, versículo 17, no está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos. Pues entonces encontramos a un sabio hombre diciéndole: bueno, no es bueno como lo estás haciendo, pero hay cosas que sí están bien. ¿Y por qué él explica la parte que no estaba bien? Dice: terminarás tú agotado y el pueblo también se agotará.
En esta dinámica de relación donde hay caudillismo y un liderazgo por encima de todo el mundo y que todo el mundo pone sus esperanzas, las cosas siempre terminan mal. Eso lo podemos ver a través de la historia de la humanidad en nuestros países. Yo creo que es muy común el escenario para todos nosotros. Se agota el personaje caudillo, pero también se agota el pueblo. Hay un cansancio, hay un desgaste, y entonces va y viene, se empiezan a echar culpas, que ustedes no sirven, pero es que el líder que tenemos, que, bueno, en fin, toda la cantidad de cosas que empiezan a surgir. No está bien, vamos a terminar desgastados. Entonces le dice, pero tienes una buena idea, estás presentándole los conflictos a Dios, los conflictos que hay acá, tú eres el representante, o sea, no te vamos a quitar tu dignidad ni tu posición, pero sé un poquitico más inteligente y sabio para manejar toda la situación. Entonces Jetro, con sabiduría, retoma las partes de lo que Moisés le había explicado estaba haciendo bien. Y aquí empezamos a encontrar un poquitico de la instrucción práctica para nosotros, porque todos los que estamos reunidos alrededor de la palabra hoy tenemos algún tipo de liderazgo, siempre, siempre. En todo momento es natural, Dios quiere un buen liderazgo. Entonces, mire lo que le dice. Enséñale, uno, los decretos de Dios. Transmíteles sus instrucciones. Dos, muéstrales cómo comportarse en la vida. Ojo pues que aquí la claridad es mayúscula. Este versículo 20 para mí de alguna manera tiene el centro de lo que Dios quería transmitirle a Moisés, pero ojo, no era solamente por la experiencia de un personaje Moisés, era una dinámica que Dios quería poner para todos los pueblos. ¿Qué cosas debe hacer un buen líder? Primero, enseñar lo que Dios manda. Son órdenes, y cuando hablamos de órdenes, no se cuestiona la autoridad, y si es el que más sabe, nuestro Dios es un Dios trascendente, pues es así, no se discute. Ahora, yo sé que muchos pensamos, pero es que los seres humanos abusan de eso. Estamos hablando de los decretos de Dios, no de los decretos y caprichos del hombre. Por eso creemos, como creyentes, que la constitución más poderosa es la Biblia, por encima de todo lo demás. Las constituciones humanas siempre se han hecho bajo ideologías y pensamientos del ser humano. Esta es otra discusión que no traeremos más hoy. Pero repasemos acá. Primero, enseñar lo que es y no se cuestiona. Los decretos de Dios. Es lo único. No hay nada más importante que los decretos de Dios. Nada de los decretos o formas humanas se equipara a esto. Segundo, transmítele las instrucciones. Entonces, esto es muy importante porque a veces los padres transmitimos órdenes como decretos, pero no instrucciones. Todos los decretos de Dios tienen un sentido y una razón de ser. Son una instrucción que enseña para que las cosas puedan funcionar de manera correcta. O sea, eso no es un capricho. Por eso hay que transmitir, y transmitir no es fácil. Transmitir es llegar a la persona, llegar al corazón. A los padres hemos aprendido, según la palabra, normalmente nos causa mayor estrés y lo que más nos importa es corregir el comportamiento de los hijos, pero poco nos acercamos a conocer, pastorear el corazón de los hijos, los motivos, por qué hacen lo que hacen. Cuando hacemos esto segundo, entonces podemos entender que necesitamos llegar a su vida en confianza para transmitir instrucciones. Las instrucciones tienen que ver, esto es para que las cosas funcionen bien. Los decretos no son per se, por ser ley, lo más importante. Es parte, es una base sólida porque viene de Dios. Pero ahora mira, es por esto. Y termina diciendo, que ya lo leímos, versículo 20, clave de este pasaje, muéstrales cómo comportarse en la vida. Entonces, los decretos, que son una orden, que vienen como una instrucción para que todo funcione bien, pues me ayudan a mí para comportarme de la manera correcta en la vida. Tenemos que llegar al comportamiento, pero notemos que el comportamiento no es lo primero. Todo viene de la orden de Dios. Segundo, de enseñar a instruir. Ahora sí, cómo se comportan. Cuando hay problemas con los hijos, entonces debemos de pensar, bueno, ¿qué es lo que ellos saben? ¿Conocen las leyes de Dios? Ahora, ¿he podido transmitir la instrucción? Y si les voy a mostrarles cómo comportarse en la vida, ya no es con instrucción ni con órdenes.
No, las órdenes y lo que se instruye y se transmite se demuestra con mi vida y con el ejemplo. Qué interesante. Sigue diciendo el versículo 21 en adelante. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo algunos hombres con capacidad de honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de 1000, de 100, de 50, de 10 y de 10 personas. Empieza a nombrar liderazgo, pero para grupos, unos más grandes, otros grupos más pequeños, y podemos asumir que los que menos expertos son empiezan con grupos pequeños, pero su experiencia les permite llegar a otro grupo más grande y así sucesivamente. La experiencia de trabajar con las personas, lo más importante son las personas. Por eso aquí se denota o se muestra la importancia de levantar liderazgo. Antes que levantar gente con capacidad de hacer cosas, necesitamos gente pensante que sea capaz de aconsejar, de acompañar y repetir este proceso, de enseñar los decretos, transmitir las instrucciones y mostrar cómo comportarse en la vida. Entonces, es muy importante que si empezamos a levantar liderazgo de grupos pequeños, más grandes, deben de tener unas características básicas. ¿Qué dice aquí la Escritura? Que sencillamente ellos deben de ayudar a resolver todo esto, pero deben de tener un objetivo. Deben de ayudar a llevar la carga, o sea, trabajar en equipo para que la tarea de todos quede más fácil. Este es el consejo que Dios le da a Moisés y yo creo que es un consejo bueno para los padres de familias, bueno para los empresarios, bueno para los gobernantes. Dice, si sigues este consejo y si Dios te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Qué interesante. Pero no solamente dice esto. Vayamos al versículo 24 en adelante. Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Eligió hombres capaces de entre todo Israel y los nombró jefes del pueblo. Los puso a cargo de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Estos hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente. Los casos más graves los remitían a Moisés, pero ellos mismos se encargaban de los asuntos de menor importancia. Poco tiempo después, Moisés se despidió de su suegro, quien regresó a su propia tierra. Y quiero concluir devolviéndome un poquitico al versículo 21, donde el calificativo, o qué calificaba a estos hombres para que pudieran ser los buenos candidatos y los que iban a ejercer el buen oficio de liderar al pueblo. Primero, hombres con capacidad que debe ser medida, con honestidad que debe ser medida, que teman a Dios, que respeten a Dios, que odien el soborno, porque empiezan a tener poder sobre la gente. Una persona que se deje sobornar nunca, por sabio, por mucho que sepa, de hecho si acepta el soborno no es muy sabio, pero no puede estar gobernando, no puede estar liderando. Y ahora sí, cuando sos probo, o sea, estás aprobado, entonces con capacidad, honestidad, temeroso de Dios y que odien el soborno, serán personas que lograrán hacer un buen trabajo. Le pedimos al Señor que nuestros hijos lleguen a hacer esto. No importa cuál sea su profesión, no importa qué posición vayan a tener en medio de una sociedad, si sencillamente aprenden a ser capaces de hacer las cosas bien, son honestos, temen a Dios y nunca se venden al mejor postor, pues vamos a tener una generación que nos ayudará a vivir mejor. Y todo por la instrucción de la palabra. Dios es bueno, por eso la ley, la instrucción y el comportamiento de un pueblo viene de lo que el Señor nos enseña. Padre Santo, gracias. Estamos tratando de ayudar y crecer y mejorar, entender tu palabra para levantar un buen liderazgo. Nosotros, los padres, cuando tenemos los hijos pequeños, no tenemos ni idea si ellos van a ser futbolistas, deportistas, artistas, gobernantes, empresarios, trabajadores, educadores, en fin, no tenemos ni idea. Pero estas características les van a ayudar a ser buenos líderes, Señor. Por eso ayúdanos a levantarlos, que aprendan a ser capaces de hacer las cosas, que las hagan bien, pero que sean muy honestos, muy transparentes. Principalmente que te teman a ti, oh Dios, que respeten tu palabra, que la crean y que odien el soborno, porque no tenemos precio. Y el precio por nosotros lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario, para caminar por la vida siendo correctos como tú lo demandas.
para tu honra y gloria y bendición de millones en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos y nos encontraremos en una próxima ocasión.